La armonía cuartal es un truco, una picardía, de usar intervalos de cuartas, pero sin contradecir las reglas básicas de la armonía. En la parte 1 hablamos acerca de cómo obtenemos acordes a partir de una tonalidad, y vimos que el acorde Do Maj 7 se compone de terceras a partir de la nota Do. Do, y su tercera que es Mi, y su tercera que es Sol, y su tercera que es Si. Pero, ¿cómo lograremos que haya cuartas y no terceras, respetando las notas Do, Mi, Sol, Si, que componen el acorde Do Maj 7? Si buscamos la cuarta nota a partir de Do, llegamos a la nota Fa. Y Fa no es nota del acorde, así que no vamos a poder usarla. Si ahora buscamos la cuarta nota a partir de la nota Mi, llegamos a la nota La, que tampoco está dentro de las 4 notas que parecen integrar a Do Maj 7. Pero algo interesante sucede si hacemos esto a partir de la nota Sol. La cuarta desde la nota Sol es la nota Do, y Do, por supuesto, es una nota del acorde Do Maj 7. Resulta que hay una cuarta en medio de esta armonía de terceras. Si seguimos con este experimento, al buscar una cuarta a partir de la nota Si, llegamos a la nota Mi, que también es parte del acorde. Muy interesante. Al parecer hay cuartas escondidas dentro de un Do Maj 7 que pueden convivir con las reglas de una armonía en terceras. Vimos que de Sol a Do hay una cuarta y que de Si a Mi también hay una cuarta, todas notas de Do Maj 7. Pero si queremos hacer acordes cuartales, necesitamos que haya varias cuartas una encima de la otra, no nos alcanza con solo una. Volvamos al caso tal cual descubrimos recién de la nota Si. Una cuarta arriba de la nota Si tenemos a la nota Mi, ambas notas del acorde. Pero la cuarta nota a partir de la nota Mi es la nota La, y la nota La no está dentro de las notas de un Do Maj 7. Si tan solo pudiéramos usar esa nota La, tendríamos un acorde cuartal de 3 notas. Quizás esa nota La no suena tan mal, ¿cierto? Me parece que llegado a este punto tenemos que considerar usar más notas y no únicamente las notas Do, Mi, Sol y Si para componer a este Do Maj 7. ¿Qué pasará si usamos la nota La dentro de un Do Maj 7? Si eso funciona, tendríamos un acorde compuesto por 2 cuartas, es decir, tendríamos un acorde cuartal. Existen muchas reglas en la armonía, pero es importante recordar que no son las reglas las que dicen al oído lo que está bien y lo que está mal. Muy por el contrario, es el oído el que generó las reglas. Toda regla nació de alguien diciendo, eso suena bien, y luego preguntándose, pero ¿por qué suena bien? ¿Y cómo puedo hacer para desarrollar este recurso que descubrió mi oído? Entonces, preguntemos a nuestro oído, que ya sabe la solución a todas las preguntas de la armonía, si podemos usar la nota La dentro de un Do Maj 7. Esto es un Do Maj 7. Y esta es la nota La. Do, Mi, Sol, Si. Y la nota La. Suena bien. Le agrega tensión, claro, pero no genera ningún problema con el sonido del Do Maj 7. Y eso significa que acomodando las octavas, es decir, poniendo el Si por debajo de la nota Mi, tenemos 2 cuartas dentro de este sonido. No es que estemos tocando todas las notas de un Do Maj 7, claro, pero tenemos sonidos que corresponden a ese acorde, y esos sonidos están entre sí a distancia de cuartas. Encontramos un acorde cuartal que podemos tocar por sobre Do Maj 7. Pero, ¿por qué ese La suena bien sobre un Do Maj 7? ¿Habrá otros acordes cuartales que podemos usar sobre un Do Maj 7? ¿Podremos usar las notas Re y Fa también en este acorde? ¿Cómo podemos tocar todo esto en la guitarra? ¿Y lograremos hacer una gira mundial una vez que sepamos estos acordes? Todas estas respuestas, y quizás algunas preguntas nuevas, estarán en la tercera entrega de esta serie de videos acerca de armonía cuartal.